¿Qué es lo que ha pasado en este fin de semana? En lo económico, cosas que nos preocupan, que es menester mencionar. Lo primero, ¿saben cuánta plata ha salido del Ecuador en dólares en abril? Yo les digo, 829 millones de dólares han salido del Ecuador. Vamos a ver a qué corresponde esta cifra con uno de nuestros entrevistados, cómo es que está saliendo tanta plata y cómo es que todavía no ajustamos los pernos para que no salga plata y, por supuesto, se mantenga fortalecida la dolarización, que ciertamente está golpeada. ¿Qué es lo que ocurrió el fin de semana? Esto ocurrió el fin de semana. Durante el fin de semana, el viernes concretamente, se anunció que el día 4 de mayo, o sea, la próxima semana, se iba a iniciar el llamado proceso de distanciamiento social. Se informó tan mal que mucha gente pensó, seguramente con la sana intención, que significaba que todos salíamos en tropel a la calle y que el 4 de mayo era nuevamente la nueva normalidad, era vivir como en diciembre o enero o febrero. Y no era así. Esa decisión del distanciamiento social revelaba el uso del famoso semáforo y que paulatinamente se iban a ir sumando al desarrollo nacional, a la nueva realidad, ciertas actividades, pero no se lo explicó bien. Y mucha gente, había un grupo que pensó absolutamente en forma sana que esto era un error, y otro que aprovechó para politizar el tema, porque también por allí hay algunos criterios que se aprovechan para echarle lodo a quienes proponen las cosas cuando no las proponen bien. Entonces ya sabemos que el problema del gobierno es comunicación. Veamos si don Gustavo Isch logra poner en blanco y negro y hacer un trabajo eficiente. Eso es lo uno. Pero en el interín, en el fin de semana, diferentes alcaldes comenzaron a reclamar, a protestar, porque consideran que no estamos en el momento adecuado para salir del confinamiento y para entrar el 4 de mayo a la etapa siguiente, que es el llamado distanciamiento social. ¿Qué es lo que hizo ayer el gobierno? Desde mi punto de vista, una jugada política maestra. Lo pondré en términos castizos. A tu municipio, tu municipio, tu municipio. ¿Quieren ustedes decirme cuándo es el momento? ¿Ustedes saben cuándo es el momento para salir del confinamiento y entrar paulatinamente a la siguiente etapa del distanciamiento? Ahora tú lo vas a hacer. Entonces, ayer el presidente de la República y la ministra Romo, así como cuando usted tiene pelusas ahí, mis perritas botan pelos, ¿sí sabe, no? Entonces, como cuando yo tengo pelitos porque las cargo, yo me sacudo y se cayó el pelo, después lo barro. Pero eso es lo que pasó. El COE Nacional se sacó el bulto y ahora la responsabilidad está en los municipios, en los COEs cantonales. ¿Qué tal? Eso quiere decir que ahora cada municipio va a responder por el manejo de la crisis. Desde mi punto de vista, esto constituye una renuncia del COE Nacional al manejo de la crisis, porque el COE Nacional se convierte en un gran ente de consejeros, un gran ente de coordinadores. ¿Cómo van? Ahora, vamos al otro lado. ¿Cómo van a manejar la crisis ahora los municipios si no tienen plata? Si están chiros, sí sabían, ¿no? Por si no lo sabían, les digo, tienen más de 2 meses que no reciben las asignaciones mensuales. Exigían manejar la crisis. Ok, ahí la tienen. Pero ahora que la tienen, ¿cómo van a manejarse si no tienen, no han cobrado 2 meses por lo menos? Si no les han devuelto los valores del IVA, tampoco. ¿De dónde van a disponer de dinero para llegar con los kits, por ejemplo, a los sectores populares? En todo el país, no me refiero a Guayaquil solamente, en todo el país. ¿De dónde? Me imagino que hoy día el COE Nacional, el gobierno tendrá que decirles, vea, tal día les voy a situar dinero, tal día les voy, por una preocupación que tengo. Yo les pido a ustedes,
Más allá de que ya sabemos que los COEs cantonales decidirán cuándo salimos del aislamiento para entrar al distanciamiento social. Una cosa es analizar tomándote un vaso de whisky en tu casa, mirando a través de la ventana cómo vuelan los pajaritos, porque ahora la naturaleza está recuperando espacios, teniendo tu refrigeradora llena y teniendo tu cuenta corriente con suficiente cantidad de dinero. Así ves de una manera el aislamiento y sí dices, bueno, yo puedo estar un mes más sin aislamiento. Bien, ¿qué pasa con la gente de la clase media? A la gente de la clase media hoy día no se están cobrando las pensiones de los colegios como si fuera presencial. Las matrículas, que ya nos la cobraron. Las tarjetas de crédito, salvo una o dos excepciones, todas te recuerdan a cada momento en tu teléfono que tienes que pagar. Y no es que, y bueno, y si alguna generosamente te prorratea los pagos, no es que te los regaló, no es que te los perdonó, te los va a cobrar después. Y si tenemos casos como, por ejemplo, las universidades. Hay universidades, me han dicho, no voy a dar el nombre, que han cobrado el mes de abril habiendo dado una o dos clases virtuales, no presenciales, por supuesto. El mismo valor como si las clases fueran presenciales. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las soluciones para la clase media no han llegado. Estamos esperando que por la vía de la ley, o sea, pasémosle la culpa a la Asamblea, que por la vía de la ley se disponga que universidades, que colegios, que bancos, etcétera, se sitúen en la misma línea de preocupación de los ciudadanos en general. Yo creo que esto pudo haberse arreglado perfectamente si el gobierno sentaba a los banqueros, sentaba a los rectores de las universidades y a instituciones como el IES, por ejemplo, que no está perdonando ni aplazando ni nada los préstamos hipotecarios. Si me equivoco, me corrigen, por favor, yo lo reconozco. Conversar con ellos y llegar a acuerdos sin necesidad de pasar días de espera hasta el 16 de mayo hasta que lo resuelva la Asamblea, si es que lo resuelve la Asamblea. De modo que me parece que allí sí faltó gestión. Tenían que haber conversado públicamente para que todos, banqueros, rectores de universidades, rectores de colegios, rectores de escuelas, etcétera, todos los que tienen que ver, incluso sector comercial donde hay mucha gente que debe, que sacó su refrigeradora y que no puede pagar la cuota de $45. Todo eso debió haberse hecho sobre la base del diálogo. No lo hubo. Y en este momento entonces seguimos confinados y la clase media cada vez menos y con la soga al cuello. Y otra cosa que es todavía, vamos ahora al siguiente espacio, y la gente que vive del día a día, y la gente pobre que se gana $3 diarios y que ahora no se los puede ganar, o si se los gana, es porque sale a trabajar y hay montoneras de personas en los sectores, sobre todo marginales, en la entrada de la 8, por ejemplo, en la Casuarina, en Prosperina, en el Monte Sinaí, etcétera, donde les está llegando 2 veces a la semana el agua y hasta se están robando los tanques, nos dicen. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las personas que viven del día a día y a quienes no les ha llegado la ayuda humanitaria? Porque son muchos, porque son centenares de miles de familias a las que no les ha llegado la ayuda humanitaria. ¿A qué porcentaje del país le ha llegado la ayuda humanitaria? ¿Al 30%? ¿35%? Me atrevo a decir que no es más. Lo que ocurre es que no podemos seguir concibiendo la crisis, insisto, más allá de que estamos en una prudente espera a ver qué deciden los municipios sobre qué se hará y qué no será el 4 de mayo. Pero seguimos concibiendo la crisis todavía al estilo europeo. Es decir, en España o en Italia o en Inglaterra o en algún otro país del primer mundo, capaz que pueden estar un mes más en cuarentena, porque el gobierno les sitúa plata cada mes en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorros, para ayudarlos a que puedan alimentarse. O inyectan dinero en la economía, como lo hizo México, que acaba de inyectar el fin de semana, el viernes, $30,000 millones a la economía, como lo hizo el Perú, como lo hace Colombia, como lo hacen los países del primer mundo, como lo hace Estados Unidos. Acaba de prestar
abrir una línea de crédito de 60.000 billones de dólares para las pequeñas y medianas empresas. Entonces no sigamos concibiendo la crisis como gente del primer mundo. No somos primer mundo, somos un país subdesarrollado y los municipios tienen que actuar con inteligencia para saber en qué momento y de qué manera y con todas las seguridades, con la bioseguridad absolutamente controlada, de qué manera paulatinamente se va reintegrando sectores pequeños a la economía por medio de la atención del teletrabajo o por medio del servicio a domicilio, en el caso de los bares, de los restaurantes, de los pequeños negocios. Pero, ojo, lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos el chip y seguir pensando que aquí estamos en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra. No, estamos en Ecuador, donde la gente vive del día a día. En Guayaquil, donde el 60% por lo menos, si no es más, de la gente que vive aquí, 70%, es informal. Entonces, gran trabajo les espera a los COEs cantonales y nosotros estaremos aquí para hacer algunas recomendaciones que ojalá sean bien recibidas, porque se trata de ver cómo salimos de esta crisis con la menor afectación posible. Esa es mi opinión, ahora está en mano. Ahora sí, una cosa sí lo digo, el tema que sí me resulta polémico a mí es pensar que el gobierno nacional, que ya se sacó el cuerpo con el manejo de la crisis, que no se sabe si va a seguir entregando kits y que no se sabe si esa entrega de kits va a ser coordinada con los municipios. No sabemos si el manejo de la policía y las Fuerzas Armadas lo va a seguir teniendo como debería ser el COE nacional. Porque si se le cede esa, que podría ser en emergencia se puede, porque si se le cede esa potestad a los municipios, habrán unas cosas terribles que en unos municipios son muy estrictos, en otros menos estrictos, en unos más flexibles, en otros salen a perseguir a la gente que saca la cabeza por la ventana. Va a ser la Torre de Babel. Y eso es lo que decimos yo, no puede pasar. Va a ser la Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasa hoy día? El COE nacional se convirtió en un consejo de senadores romanos, más o menos, ¿no? Son los consejeros. Ya yo veo que su misión va a ser aprobar, revisar, sugerir, recomendar, etcétera. Pero ya no tomar acciones como era hasta el fin de semana. Les tocó ahora a los municipios. Así estamos, esa es la realidad.